Bueno, habíamos quedado al final de la parte 1 calculando el límite cuando x tiende a 8 de raíz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. Sí, nos había quedado ese límite en el trabajo. Cambiemos la iluminación, a ver si se ve mejor. Creo que se ve un poco mejor. Y habíamos hecho un cambio de variable. Habíamos llamado a raíz cúbica de x, lo habíamos llamado t, con lo cual cuando x tendía a 8, resultaba que t tendía a 2, y como me aparece una x acá que también voy a tener que reemplazar, si despejo acá x, me queda que x esté al cubo. O sea que nuestro límite era equivalente a calcular el límite cuando t tiende a 2 de t menos 2 sobre t al cubo menos 8. Y la ventaja que tenía hacer este cambio de variable, que vamos a empezar a trabajar como técnica, es que ahora me aparece un cociente de polinomios con el cual ya hemos empezado a trabajar. Y dijimos que si teníamos una indeterminación 0 sobre 0, fijémonos que continúa la indeterminación. El cambio de variable no me elimina la indeterminación, sino que me convierte una expresión en una expresión equivalente que por ahí tengo más herramientas para trabajar. En este caso, la herramienta que tengo es la factorización de polinomios. O sea, lo que yo voy a hacer es a t al cubo menos 8 dividirlo por t menos 2. ¿Por qué? Porque 2 es raíz de t menos 8. Entonces, cuestiones que vimos en álgebra, el polinomio es divisible por t menos 2. Para hacer esta división, podríamos utilizar la regla de Ruffini. Tenemos un t al cubo, 0t cuadrado, 0t y menos 8. Y acá poníamos la raíz, queda 2. Bajo el 1, 1 por 2 me queda 2. 0 más 2, 2, 2 por 2, 4. 0 más 4, 4. 2 por 4, 8. Menos 8 más 8 es 0. Y este era el resto de la división. O sea, cuando yo tengo una raíz, un polinomio y divido por la variable menos la raíz, la división es exacta, o sea, no tiene resto 0. Y acá teníamos el cociente que me queda t cuadrado más 2t más 4. O sea que el resultado de esta división me queda t cuadrado más 2t más 4, y lo que voy a hacer es, este polinomio que está dividiendo me lo voy a pasar del otro lado multiplicando. O sea que t al cubo menos 8 lo puedo escribir como el producto entre t cuadrado más 2t más 4 por t menos 2. No es una factorización completa, es un solo paso de la factorización. Yo después tendría que chequear si esto tiene o no tiene raíces, pero a mí lo que me interesa es hacer aparecer este factor t menos 2, que es el que se me va a simplificar con el t menos 2 de acá arriba. O sea, me va a quedar el límite cuando t tiende a 2 de t menos 2 sobre t cuadrado más 2t más 4 por t menos 2, y ahí ya puedo simplificar si encuentro los colores. Se simplifica con colores siempre. Simplifico, este se va con este, me queda un 1. Acuérdense que puedo dividir, porque como t tiende a 2, nunca es 2, está tomando valores aproximados a 2. Ahí enderecé un poco el pizarrón. Entonces, nunca toma el valor 2. Se aproxima infinitamente al 2 sin tocarlo nunca. Entonces, esto me queda el límite cuando t tiende a 2 de 1 sobre t cuadrado más 2t más 4, que me quedaba 1 sobre 4 más 4 más 4, 12. Y de vuelta, como este límite es equivalente al límite original que tenía, el resultado de mi límite original es un 12avo. Si usáramos diferencia de cubos, como había propuesto creo que Antonella, también deberíamos llegar al mismo resultado, y es un procedimiento igualmente válido. ¿Sí? Bueno, ahí cubrimos un poco las dudas que habían surgido con la guía de ejercicios. Vamos a ampliar un poco el panorama
de límites que podemos calcular o de situaciones que ocurren a la hora de trabajar límites puntuales, o sea, con X tendiendo a un valor numérico. Veamos la siguiente situación. ¿Bien? Imaginemos que yo tengo f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. El dominio de la función son los reales menos el 0. Si pongo un 0 acá, me aparece un 0 dividiendo que no puedo dividir por 0. Entonces podríamos hacer lo que hicimos con la función de la clase pasada, bueno, analicemos qué pasa si yo tomo valores cada vez más cercanos a este valor que yo extraigo del dominio. ¿Sí? Entonces me podría armar una tablita y construir numéricamente la idea de límite. O sea, digo, es 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. O sea, esta idea del límite, cuando x tiende a un valor numérico de una función, es analizar qué pasa con la función cuando la variable toma valores tan cercanos como yo quiera al x que me interesa. Esto no lo hacíamos en límite funcional, en límite de sucesiones. Ahí la variable tomaba valores cada vez más grandes. Acá lo que voy a tomar es valores cada vez más próximos a este número, ¿no? Y habíamos hablado de si yo tengo un número, me puedo acercar por izquierda o me puedo acercar por derecha. ¿Sí? O sea, acá yo podría hacer el mismo cálculo, imaginemos que acá tengo el 0, que no existe mi función, y acercarme con valores negativos, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, menos 0,0001. Ahora, en este caso particular, como la variable acá aparece al cuadrado, poner estos valores o sus opuestos, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Si yo pongo 0,1, me queda 1 dividido 0,1 al cuadrado, que esto me da 100, si no me equivoco. O sea, es 1 dividido 1/10 al cuadrado, es 1 sobre 1/100, o sea, 100. Si lo hiciera con este, me queda 1 dividido 0,01 al cuadrado. 1 dividido 0,01 es 1 sobre 100 al cuadrado, me queda 1 dividido 1 sobre 10.000. O sea, me queda 10.000. Si hiciera lo propio con esto, me va a quedar 1.000.000. Y si quisiera acá, me queda 100 millones. Por ahí me morfé algún cero acá. O sea, estamos viendo numéricamente, insisto, que este tipo de comportamiento es algo que ya trabajamos cuando hablamos de sucesiones. Cuando nosotros teníamos una sucesión y los resultados me daban cada vez más grande, a ese comportamiento lo habíamos llamado infinito. O sea, en este caso, ¿sí?, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado es más infinito, porque me da cada vez un número más grande. ¿Cuál sería la definición formal de esto, de que una función, cuando x tiende a un valor, tiende a más infinito? Pongámosle un poco de formalidad para no trabajar tanto numéricamente. Definición. Del mismo modo que trabajamos la definición cuando el límite es un número, pongamos la definición para cuando el límite me da más infinito. ¿Sí? Decimos que el límite, cuando x tiende a un valor a de f de x, es más infinito si para todo m que me den, para cualquier número que me den mayor a 0, ¿sí?, existe un delta mayor a 0 tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x es más grande que m. O sea, que una función tienda más infinito
quiere decir que sus imágenes son más grandes que cualquier número, ¿sí? A medida que yo me aproximo a el valor A donde estoy tomando el límite. A ver, miremos en nuestro ejemplo. Si uno hace el gráfico de nuestra función, el gráfico hace algo así. O sea, acá está el 0. A medida que yo me voy acercando al 0, las imágenes que obtengo son valores cada vez más grandes. Por eso el gráfico se va cada vez más para arriba. Si me acerco al 0 por el otro lado, ¿sí? Las imágenes también son cada vez más grandes. ¿Cómo se lee esta definición? O sea, nosotros estamos diciendo que para todo m mayor a 0 tiene que existir un delta tal que si módulo de x menos 0 es menor que delta, entonces 1 sobre x al cuadrado tiene que ser mayor que m. Siempre en las definiciones de límite, cuando yo quiero probar un límite por definición, que es un poco lo que vamos a trabajar fuerte la semana que viene, ¿sí? Lo que me dan es el para todo, o sea, es yo te doy un m, decime cómo encontrar el delta tal que si pasa esto, entonces, o sea, si los x que tomo están tan cerca como me indica este delta del 0, que es donde estoy yo haciendo el límite, la función me da más grande que el m. O sea, el m es conocido, me lo dan. Lo que yo tengo que dar son instrucciones de cómo encontrar este delta. Fíjense que el delta varía según el m. Si a mí me pusieran el m por acá, entonces yo podría decir, bueno, a ver, quiero que el gráfico de la función esté por arriba, el gráfico de la función que esté por arriba de esta línea, igual a m. Entonces yo podría tomar, decir, bueno, movete hasta de acá hasta acá, entonces este es delta, y este es menos delta, en este caso son opuestos los extremos porque justo en el centro está el 0. ¿Sí? Entonces, acá en este intervalo, si yo miro este intervalo, me genera esta región en donde está el gráfico de la función siempre por arriba de esta línea. Ahora, ¿qué pasaría si me cambian el m? O sea, si el m yo lo tomara más alto, si el m estuviera por acá, la franja ya está tan ancha no me sirve, porque hay parte del gráfico que está por debajo de este valor de m. Entonces, ahí yo tendría que, menos delta, pongámosle con sombrero, delta con sombrero, yo tendría que hacer una región más chiquita, o sea, todos estos valores que son los que cumplen, que el módulo de x menos 0 es menor que delta, ¿sí? Me determinan esta franja que a donde está el gráfico de mi función. O sea que el delta que yo tome, que yo entregue, va a depender del m. Para probarlo, lo que vamos a hacer es un poco de trampa, vamos a hacer algunas cuentas, ¿sí? O sea, voy a arrancar de la tesis, en realidad, o sea, cálculos auxiliares. Yo quiero que 1 sobre x al cuadrado sea más grande que m. Entonces yo podría agarrar y decir acá, bueno, despejo, paso el x al cuadrado para allá y el m para acá. Me queda 1 sobre m más grande que x al cuadrado. ¿No? Que lo puedo escribir por una cuestión de comodidad. Lo voy a escribir al revés, x al cuadrado menor que 1 sobre m. O sea, cuidado que di vuelta el símbolo de desigualdad. Y ahora el cuadrado me lo puedo sacar pasándolo como raíz cuadrada de 1 sobre m. Pero si yo algo que está al cuadrado le saco raíz cuadrada, me aparece módulo. Y acá es donde digo, uy, ya casi lo tengo. ¿Por qué? Porque si yo módulo de x lo escribo como módulo de x menos 0, menor que raíz de 1 sobre m, justamente llego a este tipo de estructura. Tengo módulo de x menos 0 menor que algo. Entonces ahora voy a demostrar, ¿sí? Demuestro que el límite cuando x tiende
A0 de 1 sobre x al cuadrado es más infinito. O sea, dado un m mayor es A0, tomo delta, o sea, esta es la parte en donde yo indico cómo armarse el delta, tomo delta igual a raíz de 1 sobre m. Entonces, si módulo de x menos 0 es menor que delta, esta parte de acá, yo tengo que llegar a esto de acá. O sea, digo cómo elegí el delta y muestro que ahora, a partir de esa elección del delta, puedo llegar a probar que mi función es más grande que este m que me dieron. ¿Sí? Delta que es igual a raíz de 1 sobre m. Pero de acá digo, entonces, módulo de x es más chico que raíz de 1 sobre m. Pero entonces me queda que x al cuadrado, o sea, como elevo al cuadrado el módulo no me interesa, es más chico que 1 sobre m. Entonces, m por x al cuadrado es menor que 1, m es más chico que 1 sobre x al cuadrado. Y acá me falta un entonces. O sea que mi función, acabo de demostrar que si me dan un m, tengo una estrategia para armar un delta, tal que si los x que tomo están tan cerca de 0 según ese delta, ¿no? Pensemos que módulo de x menos 0 menor que delta son todos los números, son los números que están a distancia a lo sumo delta de 0. O sea, si yo acá abriera el módulo, me queda módulo de x menor que delta, es menos delta menor que x menor que delta. O sea, son todos los números que están como mucho a distancia, ¿sí? Delta del 0, porque esto es un intervalo simétrico, me queda menos delta, 0, delta. Si yo arranco del 0, lo máximo que me puedo alejar es delta. Con esta proximidad, ¿sí?, me aseguro que mi función va a estar más arriba que el m que me dieron. ¿Qué tiene que pasar para eso? El delta que tengo que tomar, lo voy a tomar como raíz cuadrada de 1 sobre m. ¿Sí? En general, se puede demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de algún número sobre x a la r, con r mayor que 0, tiende a algún tipo de infinito. Y una cuestión de notación. Cuando yo pongo así infinito sin signo, voy a decir como que es algún tipo de infinito. Dependiendo del caso, será más infinito, dependiendo del caso, será menos infinito. Fíjense, este número k es una constante. Más en general todavía, me número la hoja, 5, esto es 6. Si yo tengo f de x, ¿sí?, el límite cuando x tiende a A de f de x es L, y el límite cuando x tiende a A de g de x es 0, entonces el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x, fíjense que este era el caso que habíamos sacado del álgebra de límites. Si lo de arriba tiende a L y lo de abajo tiende a 0, L distinto de 0, vamos a pedirle para que no haya indeterminación, esto va a tener un tipo de comportamiento infinito. ¿Sí? O sea, si tengo algo que tiende a un número distinto de 0, dividido algo que tiende a 0, eso tiende a infinito. No confundir, algo importante. Muchas veces se suele malinterpretar esto y pensar como que, entonces dividir por 0 me da infinito. Eso es falso. Acá yo no estoy diciendo que L dividido 0 me da infinito. Yo estoy diciendo que si la función f tiende a L y la función g tiende a 0,
El límite de la división, cuando hablamos de límite estamos pensando en cuál es el comportamiento de esa función, ¿sí? Es del tipo infinito. O sea que esta función, a medida que me aproximo al valor A, me devuelve valores cada vez más grandes o cada vez más chicos. No trabajar, un error que aparece muchas veces, es querer pensar como que el infinito es un número. Y el infinito no es un número, sino que es un símbolo que representa una tendencia. ¿Cuál es la tendencia que representa? Que lo mismo que vimos en sucesiones, que el número es cada vez más grande cuando algo es tiende a más infinito, o el caso que arrancamos, el límite de funciones, cada vez más chico si la función o el x tiende a menos infinito. Es una tendencia, no es un número, no es el resultado de dividir por cero. Dividir por cero no se puede. No hay ningún número que multiplicado por cero, o sea, no es que infinito por cero me da L. No puedo hacer infinito por cero. Si se acuerdan de la parte de sucesiones, si tenía algo que tendía a cero multiplicado por algo que tendía infinito, será una indeterminación. Es una cuestión de sutilezas a la hora de trabajar estos límites que tienden a infinito, límites infinitos. Imaginemos que yo quisiera hacer el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre, vamos a poner 7 como para cambiar un poco el número de arriba. 7 sobre, se me jorobó el foco, ahí va queriendo volver, de 7 sobre x menos 2. Entonces, ¿cuál es mi estrategia cuando x tiende a valores numéricos? Reemplazo. Arriba es una constante, tiende a 7. Abajo, si pongo un 2, me queda 2 menos 2, tiende a 0. A partir de lo que hablamos en este renglón de aquí arriba, podríamos decir, bueno, 7 dividido 0, algo que tiende a 7 dividido algo que tiende a 0, este es algún tipo de comportamiento infinito. La pregunta es, ¿más infinito o menos infinito? ¿No? Bueno, para ahí justamente lo que voy a hacer es analizar los límites laterales. O sea, voy a dividir para ver si puedo decidir el signo del infinito dependiendo cómo me acerque. ¿Sí? En el caso anterior, en el ejemplo anterior, vimos numéricamente, porque yo me hice una tabla de valores que nunca completé, ¿no? Acá es lo mismo, me daría 100, 10.000, 1.000.000, etc. Numéricamente o gráficamente, vimos que por los dos lados se iba más infinito. ¿Cuál es el problema? Hay funciones que yo no puedo calcularlas numéricamente porque se vuelve extremadamente tedioso, o no puedo graficarlas porque no tengo herramientas. Es más, esta idea de límite, uno de los objetivos que tiene es tratar de sacar información del gráfico de una función. O sea que la idea es, no tengo el gráfico, saco información vía límite del gráfico. Entonces, voy a dividir límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por derecha, de 7 sobre x menos 2, y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, de 7 sobre x menos 2. En ambos casos, lo de arriba tiende a 7 y lo de abajo tiende a 0. Eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Depende al 0 por dónde me acerco. Si me acerco por los positivos o por los negativos. Pues si yo me acerco al 0, es el único número que al acercarme por un lado, si me acerco por la derecha, tengo números positivos, y si me acerco por la izquierda, tengo números negativos. Entonces, estos dos límites me van a dar algún tipo de infinito, porque son un número distinto de 0 sobre 0. Ahora, lo que me interesa ahora va a ser sacar el signo. Y ahí voy a trabajarlo más cualitativamente, pensando un poco. A ver, yo agarro un número más grande que 2. Eso significa ir al 2 por la derecha. Si a un número más grande que 2 le resto 2, el resultado es positivo.
Entonces tengo el 7 que es positivo y lo voy dividiendo siempre por números positivos, el resultado sí o sí, por regla de los signos, tiene que ser positivo. Entonces, por la derecha del 2, mi función tiende a más infinito. ¿Qué pasa por la izquierda? Si yo voy por la izquierda del 2, estoy tomando números más chicos que 2. Si agarro un número más chico que 2 y le resto 2, el resultado es negativo. Si yo al 7, que es positivo, lo divido por números negativos, por regla de los signos, el resultado es siempre negativo. O sea, tengo una función, a diferencia de la que trabajamos antes, que si me acerco a 2 por un lado o por el otro, ¿sí?, el comportamiento, si bien es infinito en ambos casos, es distinto, ¿no? Entonces, a ver, no tengo una regla, ¿sí? ¿Cómo se vería eso gráficamente? Si acá yo tengo el 2, este límite de acá me dice, si vos vas tomando valores cada vez más cercanos al 2 por la derecha, las imágenes te van dando valores cada vez más grandes. O sea que los puntos que tienen estas coordenadas X están cada vez más arriba. O sea, mi gráfico hace algo así. ¿Qué significa este límite en el gráfico? Que si yo voy tomando valores cada vez más cercanos al 2, pero por la izquierda, las imágenes me están dando valores cada vez más chicos. O sea que para estos valores de X, los puntos del gráfico están cada vez más abajo. O sea que mi función hace algo así. Me aproximo al 2 por derecha, se va a más infinito. Me aproximo al 2 por izquierda, se va a menos infinito. Si pensamos y recuerdan de primer año, nosotros vimos una función, trabajamos una función que tenía un tipo de comportamiento de este estilo al acercarse a un valor, ¿no? Era límite, ejemplo, si yo hiciera el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x, en este caso me da menos infinito. Si uno le va dando valores cada vez más próximos al 0, el logaritmo me devuelve valores cada vez más chicos, o sea, en módulo cada vez más grande, números más largos, pero con un menos adelante. Nosotros lo habíamos visto gráficamente, o sea que cada vez que yo me voy aproximando cada vez más, las imágenes son cada vez más chicas. O sea, me queda algo así. Y imaginemos que acá está el 1. O sea, este comportamiento ya era conocido para un tipo de funciones, ¿sí? Justamente decíamos que tenía una asíntota vertical. La semana que viene vamos a empezar a hacer rastreo de asíntotas lineales a partir de la idea de límite. Fíjense que si yo en este caso, para esta función, quisiera calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda del logaritmo natural de x, esto es un caso que ya habíamos hablado de que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo miro el logaritmo natural de x como función, lo pienso, su dominio es del 0 al más infinito. O sea, los únicos valores que yo puedo poner acá dentro de x son valores que estén en este intervalo. Acercarme por la izquierda sería tomar valores desde acá. Pero para números negativos yo no puedo meter como argumento del logaritmo un número negativo. O sea, hay límites laterales que no tienen sentido a la hora del cálculo, porque dependen del dominio de la función. Había sucedido en el ejercicio de raíces cuando queríamos calcular el límite a menos infinito o a más infinito de una raíz cuadrada y había surgido la duda y la consulta, ¿sí? De fondo siempre tengo que tener presente el límite, el dominio de la función con la que estoy trabajando para no meterme con cosas que no corresponden, ¿sí? Bueno, o sea que cuando tenemos límite con x tendiendo a un número, puede suceder
que el resultado nos dé un número, o puede suceder, ¿sí?, a partir de estos ejemplos que vimos, que el resultado nos dé un infinito, de la misma forma que nos daban infinitos los límites de sucesiones. Nada más que acá el infinito aparece como comportamiento cuando x se aproxima a un valor numérico. ¿Sí? Esperen que me perdí un poco de... Sí, habíamos visto ya un ejemplo al principio de la clase en donde, recuerden que también puede pasar que un límite no exista porque si me acerco por izquierda y por derecha tengo resultados distintos. ¿Sí? Con respecto a los infinitos, la bibliografía no es homogénea. ¿En qué sentido? Hay bibliografía que plantea que si una función tiende a algún tipo de infinito, no tiene límite. O sea que solamente acepta como límite de la función un número. Hay otra bibliografía que acepta que cuando x, que si el límite me da infinito, existe el límite y deja solamente la no existencia a cuando no coinciden, ahí me salió, los límites laterales o hay algún tipo de comportamiento patológico. ¿Sí? Hablando de patológicos, vamos a ver un pequeño ejemplito, ¿no?, en donde pasa algo particular, para ver un poco más de variedad. Imaginemos que tenemos la función, ¿sí?, qué sé yo, 4 a la 7 sobre x menos 2. O sea, el 7 a la x menos 2, que era la función del límite anterior, me aparece ahora en el exponente. El dominio de esta función, ¿sí?, son todos los reales menos el 2. Entonces, algo que nos podríamos preguntar es, bueno, a ver, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 para ver qué pasa. Entonces yo me pregunto qué ocurre cuando el límite, cuando x tiende a 2, de 4 a la 7 sobre x menos 2. Ahora, en el ejemplo anterior vimos que esta parte, cuando x tiende a 2, tenía un comportamiento distinto según si me acercaba al 2 por derecha o al 2 por izquierda. Entonces lo que voy a hacer es separarme los límites laterales. O sea, voy a hacer el límite cuando x tiende a 2 por derecha, de 4 a la 7 sobre x menos 2, y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, de 4 a la 7 sobre x menos 2. Por el trabajo que hicimos en la hoja 6, esta es la hoja 7, tenemos que cuando x tiende a 2 por derecha, esto tiende a más infinito. Y ahora nos aparece algo que ya habíamos trabajado en sucesiones, un número más grande que 1 elevado a algo que tiende a más infinito, esto me da más infinito. En el caso de 2 por izquierda, el exponente tiende a menos infinito, ¿no? Y lo habíamos pensado al principio de la práctica de límites en el infinito. Si tengo un número donde el exponente, y no, también lo pensamos en sucesiones, estaba haciendo memoria, un número mayor que 1 y el exponente tiende a menos infinito, entonces el resultado me da 0. O sea, acá tenemos un caso de una función en donde los límites laterales no coinciden y tienen un comportamiento completamente distinto. O sea, acá podemos decir, como los límites laterales, uno me da un número y otro me da un infinito, que no existe el límite cuando x tiende a 2 de 4 a la 7 sobre x menos 2. O sea, no puedo describir cuando me acerco al 2 un comportamiento uniforme. Por eso digo que no existe este límite. Pero los límites laterales sí los puedo calcular y ver qué es lo que sucede. Gráficamente, ¿qué le está pasando a esta función? Si acá yo tengo el 2, si me acerco al 2 por derecha, me da valores cada vez más grandes. O sea, es algo así.
Pero si me acerco al 2 por izquierda, se aproxima cada vez más, ¿sí?, al 2, al 0. Es una función que viene así, ¡ping!, se va aproximando al 0 cuando está cerquita del 2, y de repente, instantáneamente, pega un salto y empieza a pasar por acá. Eso es lo que se llama un salto infinito. Alguna bibliografía que pueden encontrar por ahí. ¿Sí? Bien. Estoy mirando la práctica a ver qué. Bien. Bien, 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 bien. Buenísimo. Una cuestión de algo que pide la práctica, ¿sí? Para una cuestión de poner nombres para lo que, para el trabajo, digamos, en esta práctica define infinitésimo. Es una definición que surge a partir de la idea del límite. Diremos que la función f de x tiene un infinitésimo en x igual a a si el límite cuando x tiende a a de f de x es 0. O sea, si la función tiende a 0 cuando x tiende a a, decimos que hay un infinitésimo. A partir de esta definición que usa la práctica, ¿sí?, nosotros esto lo llamamos tender a 0, uno puede definir una propiedad que ya trabajamos, ¿sí?, que va a valer también cuando x tienda a un valor numérico. O sea, no solamente en infinitos, porque nosotros los trabajamos en sucesiones, ¿sí?, que era 0 por acotada, ¿sí?, que en la práctica puede ser que aparezca como infinitésimo por acotada. ¿Qué decía esta propiedad? Si el límite cuando x tiende a a, y ahora este a, ¿sí?, este a va a ser un símbolo general, o sea, va a representar tanto un número como algún tipo de infinito. Nosotros vimos esta propiedad en sucesiones en donde x tendía a infinito, ¿sí? Ahora, x no importa lo que tienda. Si el resultado del límite es 0 y g de x es acotada, entonces el límite cuando x tiende a a de f de x por g de x me da 0. O sea, la existencia del límite del producto no depende de la existencia del límite de g. O sea, g podría no tener límite. O sea, g puede no tener límite, que la función f, como es un infinitésimo o tiende a 0, hace que todo el resultado del producto tienda a 0. ¿Sí? Nosotros lo trabajábamos en sucesiones como por ejemplo con sucesiones del estilo -1 a la n. -1 a la n no tiene límite porque iba rebotando entre 1 y -1, pero era acotada. Acá no me aparece el -1 a la n porque ahora yo no tengo valores naturales, tengo valores reales. ¿Qué funciones vamos a tener acotadas? Algunas funciones acotadas. Y uno puede ver, ¿sí?, por ejemplo, pueden graficar en GeoGebra estas funciones y ver que su imagen la puedo meter adentro de un intervalo numérico. Algunas funciones acotadas tenemos el seno de x, el coseno de x, el arco tangente de x, como funciones que están acotadas, ¿sí? El seno de x, módulo de seno de x,
es menor o igual que 1. O sea, siempre para cualquier valor, si yo calculo el seno, está entre 1 y menos 1. El coseno de x también. Y el arco tangente sería la inversa de la tangente, es menor o igual que pi sobre 2. En realidad es menor estricto. ¿Sí? Pero no importa. O sea, el arco tangente no me puede dar más que pi sobre 2 o menos pi sobre 2, que es donde está bien definida la inversa. ¿Sí? Entonces, esta propiedad de cero por acotada, que ya trabajamos en límites de sucesiones, también se traslada al límite de funciones, y ahora x puede tender a cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, 8. Ejemplo, imaginemos que yo quiero el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por seno de 1 sobre x menos 3. ¿Cuál es el problema en este límite que parece así tan inocente? Esto de acá adentro tiende a algún tipo de infinito. Y ya habíamos trabajado a partir de sucesiones que el seno, si yo adentro del argumento del seno le voy poniendo cosas cada vez más grandes o cada vez más chicas, este límite no existe. Porque el seno tiene este comportamiento oscilante entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, este límite no existe. Pero, ¿qué propiedad tiene interesante? Aparte de que no existe dentro, es acotado. Entonces, como esto tiende a 0, algo que tiende a 0 por algo acotado, por la propiedad de recién, me da 0. ¿Sí? Bueno, y una última cosa que también vamos a heredar de la parte de sucesiones es el teorema del sándwich. O lo mismo, ¿sí? Llamarlo teorema de intercalación. Justamente este teorema vamos a arrancar la clase que viene utilizándolo para demostrar un límite conocido que involucra a justamente la función seno. ¿Sí? ¿Cómo sería la formulación del teorema del sándwich en el caso de funciones y límites numéricos, o sea, límites puntuales? Sí, f de x es menor que g de x, menor que h de x. Y el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de h de x igual a L, o sea, si las dos funciones de los extremos convergen a un mismo valor numérico, entonces el límite cuando x tiende a de g de x es L. Fíjense, y esto es algo que no hay que perder de vista, porque ahora cambian las cosas, ¿no? En sucesiones siempre el límite lo calculábamos con n tendiendo a infinito. Entonces, podíamos olvidarnos por un momento de escribir esto de n tendiendo a infinito, porque era lo que hacíamos siempre que poníamos la palabra límite. Ahora que trabajamos con límites de funciones, la x, la variable, puede tender a más infinito, puede tender a menos infinito, o puede tender a cualquier número real. ¿Sí? Entonces, ahora esta escritura, esto de acá abajo, no es menor. Para la utilización del teorema y la validez del teorema, esto y esto tienen que ser, van al mismo lado. Digo, ¿qué quiero decir? Si yo tengo tres funciones que cumplen esto, y el límite, conozco el límite cuando x tiende a 3 de esta, y el límite cuando esta punta, x tiende a 4, no me sirve de nada. Acá me sirve que cuando la x se aproxima al mismo valor, en ambos casos las imágenes se aproximan a este valor L.
Entonces, la función del medio también tiene que converger a ese valor L. De vuelta, igual van a encontrar en la práctica algunos ejercicios en donde los pide usar, tiene armado una sucesión de desigualdades para usar el teorema de intercalación. Nosotros lo vamos a usar como herramienta de demostración la clase que viene para un límite particular con el que quiero trabajar y en el cual vamos a meter en parte esta idea del cambio de variable con el que jugamos al principio de esta segunda parte y al final de la parte primera. ¿Sí? Con esto creo que es suficiente. Ahora después les dejo las indicaciones de cuáles son los ejercicios de la práctica con los que van, con los que quiero que trabajen durante este fin de semana y desde a partir de los cuales vamos a arrancar el día martes. Es todo por ahora.